Hola, un cordial saludo para todos. Quienes habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy Segunda de Crónicas, capítulo 11. Espero que tengas lista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para que puedas tomar nota el día de hoy. Quiero recordarte también que ya estamos transmitiendo nuevamente el Evangelio de Mateo a través de YouTube para que puedas compartir el link con aquellas personas que hasta ahorita van a comenzar a leer la Biblia, que por primera vez van a leer su Biblia para que también puedan comenzar esta aventura maravillosa de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día que nos has dado de vida. Señor, anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. Que tu palabra traiga vida a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Listo allí con tu Biblia en el capítulo 11. Segunda de Crónicas, capítulo 11. Dice la palabra de Dios. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: Así ha dicho Jehová: No subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Prosperidad de Roboam. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belem, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Maalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abigail, hija de Eliab, hijo de Isaí, el cual le dio a luz estos hijos: Jeús, Semarías y Saam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Este capítulo es un capítulo muy interesante porque
aquí ya empezamos a hablar acerca de este reino dividido, este reino que se divide en dos. Y quiero que recuerdes por allá un cuadrito que tú hiciste en Segunda de Reyes. Vamos a ver cuántos de ustedes hicieron muy juiciosos ese cuadrito. Yo les voy a mostrar el cuadrito con el que les enseñé. Perdón, hay fuertes vientos hoy aquí en la ciudad de Girardot. Se acaba de caer un cuadro. El cuadrito que yo les enseñé, ¿recuerdan? Este cuadrito lo voy a acercar un poquito aquí a la cámara para que ustedes vean. Ese fue el cuadrito que hicimos de manera manual. Quise mostrarles este para que recordaran allá en Segunda de Reyes. Yo sé que ya este cuadrito está más avanzado, está mejor diseñado, pero este fue con el que les enseñé a hacer el cuadrito. Ahí dice Salomón, y después de Salomón el reino se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino de Israel, compuesto por 10 tribus, y el reino de Judá, que se compone por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El reino de Israel empieza a ser gobernado por Jeroboam y el reino de Judá es gobernado por Roboam. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque a partir de este momento pues empezamos a ver y el reino de Israel y el reino de Judá, y cuando la persona no ha leído o no ha entendido que Israel se divide en dos reinos, pues dice, ¿cómo así? ¿De quién me están hablando? Luego Israel y Judá no son lo mismo. Bueno, en este caso, ya a partir de este momento de la historia, recordemos que el reino está dividido en dos, el reino de Israel y el reino de Judá. Hasta Salomón era uno solito. Ahora, el reino de Israel está gobernado por Jeroboam y el reino de Judá, que son Judá y Benjamín, solamente 2 tribus nada más, está gobernado por Roboam, que es el hijo de Salomón. Teniendo esto claro, ¿sí? Teniendo esto claro y retomando, y bueno, yo les mostré aquí cómo comenzó mi cuadrito. Me gustaría saber quiénes de ustedes muy juiciosos culminaron su cuadrito, quiénes terminaron su cuadrito, y aquellos que dicen, ay no, pastora, la verdad yo me quedé como a la mitad del cuadro, yo llegué como hasta la mitad de los reyes. Bueno, pues aprovecha Segunda de Crónicas para que puedas culminar tu cuadrito. Además que hoy en día es muy fácil conseguir esta información. A medida que tú vas leyendo tu Biblia, tú también puedes ir a internet y buscar quiénes fueron los reyes del reino del norte, del reino del sur, los reyes de Israel, los reyes de Judá, saber durante cuántos años gobernaron y saber mientras Jeroboam era rey, entonces Roboam, mientras Jeroboam era rey de Israel, Roboam era rey de Judá. Y luego así cada uno de los reyes quienes estaban ahí gobernando a la par de manera simultánea. Y eso te va a ayudar a comprender muchísimo más la escritura. Teniendo ahora sí esto claro, este presente, pues vamos a mirar qué pasó, qué pasó. Pues recordemos que, bueno, el reino se divide, 10 tribus se van con Jeroboam, 2 tribus quedan con Roboam, y entonces mejores soldados, a sus mejores hombres de guerra, y les dice, vamos a pelear contra Jeroboam, vamos a pelear contra Israel, y aquí los vamos a obligar a que ellos vengan nuevamente a servir a Judá, que vuelvan nuevamente a este reino. Y entonces están decididos a ir a pelear, están decididos a ir a la batalla. Ahora recordemos que aquí ellos ya no quieren pelear contra los pueblos enemigos, quieren pelear contra ellos mismos, ¿sí? El mismo pueblo de Dios peleando contra el pueblo de Dios. Porque una cosa es que ellos fueran a pelear contra los heteos, jebuseos, fereceos, amorreos y todos esos pueblos enemigos. Y otra cosa muy diferente, que ellos quisieran pelear entre ellos como pueblo de Dios, como hijos de Dios. O sea, tremendo, terrible. Y es que una
pelea con el mismo pueblo y con la misma casa, es terrible. Recordemos que ahora el mismo Señor Jesucristo nos dice que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, se cae, se derriba. Y Roboam estaba decidido a ir a pelear contra Jeroboam y contra todo el pueblo de Israel. Y entonces ahí aparece un hombre de Dios llamado Semaías, dice Semaías, varón de Dios, que viene a traerles una palabra de Dios. Ahora este personaje Semaías, pues es interesante porque nunca más vuelve a aparecer. Aparece solamente en este momento de la historia para traer paz, para ser la persona usada por Dios, el hombre de Dios, el varón de Dios, para traer una palabra de Dios, para traer paz allí sobre el pueblo. Y entonces viene esa palabra de Dios a Semaías y le dice, ve y hablas a Roboam, hijo de Salomón, y ve y le hablas a todos los israelitas de Judá y de Benjamín, y les vas a decir lo siguiente: no suban ni peleen contra sus hermanos. En otra versión de las escrituras dice, no suban ni peleen contra los de su propia casa. Y esta descripción es bien interesante porque mira, es muy claro, no peleen contra sus hermanos, no peleen contra los de su propia casa, váyase cada uno a su casa, o sea, no peleen, vaya cada uno a hacer lo que tiene que hacer porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Dios y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Mira cómo viene esta palabra de Dios a través de Semaías y les dice, no, no vayan a pelear, no peleen contra su propia casa, no peleen contra sus hermanos. El Señor ha dicho que ustedes no pueden pelear contra los de su propia casa. Y ellos muy juiciosos, ellos muy obedientes, se va cada uno a su casa y no pelean contra los de su propia casa, no pelean contra su propia familia. Qué bonito aprender a escuchar la voz de Dios. Qué bonito entender que nosotros no hemos sido llamados para pelear contra los de nuestra propia casa. Tú no has sido llamado a pelear contra los de tu propia familia. Qué triste cuando hay personas que están empeñadas en pelear contra sus propios hermanos, esposos que están empeñados en pelear contra ellos, o sea, el esposo contra la esposa contra el esposo, y no se han dado cuenta que la bendición de Dios está en la unidad. Mira que el Señor Jesucristo cuando oró por el pueblo dijo, Padre, que ellos sean uno así como nosotros somos uno. Así que el esposo no debe pelear contra la esposita. Ustedes quieren ver la bendición de Dios en su hogar, no peleen entre ustedes. Hermanos, queridos hermanitos, allí tú que peleas con tu hermanita, con tu hermanito, que todo el tiempo están molestos. Ay, ¿usted por qué entra a mi cuarto? Ay, ¿usted por qué me cogió esto? Ay, ¿usted por qué no lava el plato? Ay, ¿usted por qué no recoge el pocillo? Pues mira que es mandato de Dios, no pelees contra tus propios hermanos, no pelees con los de tu propia casa, así de claro. Y mira que Semaías fue usado por Dios solamente para dar esta, esta instrucción. Ahora, a Semaías no le tocó una tarea fácil, no fue como que, oigan muchachos, no peleen entre ustedes. Y ellos dijeron, ah, bueno, está bien, no vamos a pelear. Recuerda que Semaías tuvo que ir a hablarle a más de 180,000 hombres de guerra. O sea, estos hombres eran hombres de guerra y que ya se habían alistado para ir a pelear, ya se habían alistado para ir a la batalla. O sea, a Semaías también le tocó tremenda tareita. Porque imagínate, si a veces calmar a una persona enfurecida no es tan sencillo, se necesita de verdad el poder de Dios para ir a calmar a alguien que está enfurecido. Imagínate para Semaías ir a calmar a 180,000 hombres de guerra que ya estaban dispuestos a pelear, que ya estaban dispuestos a ir, ah, ¿cómo así que Jeroboam te va a llevar al pueblo? Y ese pueblo, ¿por qué se va con Jeroboam? Tenían que estar aquí con Roboam. O sea, ellos estaban enfurecidos, eran hombres de guerra. Y Dios habla a Semaías y Semaías tiene que obedecer al Señor, ir a hablar con Roboam e ir a hablar con estos 180,000 hombres, porque mira que el mandato de Dios no fue solamente hablar con Roboam, sino que le dijo, tienes que hablar con Roboam y tienes que hablar con todos los de la tribu de Judá y todos los de la tribu de Benjamín y decirles calmaditos, mijitos, calmaditos,
nada de ir a pelear con los de su propia casa, nada de ir a pelear con sus hermanos. Definitivamente Semaías necesitaba tener mucha autoridad de Dios para poder dar esta instrucción. Se tenía que ver el respaldo de Dios para que ellos dijeran, uy, sí, esta palabra viene de parte de Dios, Dios hablaba de nuestras vidas, ok, está bien. No vamos a ir a pelear contra ellos y cada uno regresarse a su propia casa. ¿Cuánta sabiduría y cuánto respaldo de Dios necesitas tú para calmar las situaciones agresivas y las situaciones de pelea ahí en tu casa? Porque hay personas que cuando ven pleitos, que ven que alguien está gritando, cuando ven que alguien está peleando, lo que hacen es gritar más duro o pelear más duro. Pero mira que aquí para calmar las peleas, para calmar los gritos, para calmar los enojos, para calmar cuando se quieren armar esas situaciones terribles, ¿qué necesitas? Necesitas el poder de Dios y necesitas una palabra de Dios. Necesitas el respaldo de Dios. Y creo que Semaías definitivamente tuvo el respaldo de Dios para poder calmar esta batalla tan terrible que se quería armar. Entonces, si en tu casa hay disgustos, si en tu casa hay peleas, si en tu casa hay conflictos, hoy tú le puedes decir, Señor, una palabra tuya bastará para sanarnos. Señor, respáldame. Mira que el Señor dice, bienaventurados los pacificadores. Sí se necesita gente pacificadora. Se necesita dentro de los hogares, dentro de las empresas, dentro de los ministerios, gente que traiga paz, porque así como una familia, papá, mamá, hermanos, necesitan mantener la paz y la cordialidad dentro de los ministerios, en la iglesia, nosotros tampoco podemos permitir que se alteren los ánimos o que hayan divisiones o discusiones o peleas, sino que el Señor te dice, oye, no, no tienes por qué pelear con tus hermanos. Eso no es que estén peleando los de alabanza con los sugieres o con las maestras de iglesia infantil o con los de danzas o con los de evangelismo, no, nada de eso. Es decir, nosotros no podemos pelearnos entre hermanos. Bienaventurados los pacificadores, siempre paz, 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 paz. Y luego, ¿qué nos dice? Luego nos habla acerca de la prosperidad de Roboam. Y nos dice que entonces Roboam habita en Jerusalén y él empieza a edificar. Roboam dice, ok, yo ahorita estoy gobernando sobre Judá y sobre Benjamín, aquí me voy a dedicar a edificar, aquí me voy a dedicar a fortalecer estas ciudades y esto es lo que tengo, esto es lo que voy a fortalecer. Y él empieza a fortificar eh, las diferentes ciudades y ahí nos nombra cuáles son las ciudades que él empieza a fortificar, Belén, Tecoa, Adulam, Soco, Laquis, Sajalón, Hebrón, mira, todas estas ciudades él empieza a edificarlas y dice, eran ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín y él refuerza también las fortalezas y pone en esas fortalezas capitanes, pone provisiones, pone vino, pone aceite y en todas las ciudades pone escudos, pone lanzas y las fortificó en gran manera. Y vemos que tanto Judá como Benjamín estaban sujetos a Roboam. Vemos que definitivamente él se encarga de fortificar, 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 pero vemos en Roboam algo interesante y es que Roboam no tiene una relación con Dios. Vemos aquí a un Roboam que sigue haciendo las cosas en términos muy humanos, pero no vemos a un Roboam que tenga una relación con Dios. Aquí no vemos que Roboam haya orado, que Roboam haya buscado la presencia de Dios. Recuerdan que en el capítulo anterior les dije que él había estado consultando a los ancianos y a los jóvenes, ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que direccionar al pueblo? Pero en ningún momento consulta a Dios. Pues aquí estamos viendo a un Roboam que está edificando y hace las cosas, o sea, uno dice administrativamente, wow, excelente. Él pone escudos, pone lanzas, pone capitanes, pone provisiones, o sea, un hombre que edifica un duro administrativamente, o sea, un teso administrativamente. Pero no vemos que esté buscando a Dios, a diferencia de Salomón. Recuerdas que Salomón siempre era primero Dios, antes de hacer muchas cosas, él ofrecía holocaustos, Salomón presentaba ofrendas delante de Dios, Salomón presentaba sacrificios delante de Dios, David, pues ni se diga, David todo el tiempo
presentando estos sacrificios delante del Señor, pero aquí vemos a un Roboam que en ninguna parte aparece que hubiera presentado ofrendas, holocaustos o sacrificios delante de la presencia de Dios. Vemos simplemente un hombre que quiere administrar bien, que quiere hacer las cosas bien, un hombre responsable, sí, responsable porque dice, bueno, si lo que tengo es Judá y lo que tengo es Benjamín, entonces me voy a dedicar a edificar, a fortificar estas ciudades, a echar para adelante con estas ciudades, pero pues en ningún momento busca a Dios. Y es que vemos personas que aunque conocen de Dios, porque pues Roboam conocía del Señor, vemos personas que aunque conocen de Dios, miren que no, nunca le dan el primer lugar a Dios. No oran cuando se levantan, no oran durante el transcurso del día, no leen la Biblia, se congregan muy esporádicamente o casi ni se congregan, pero son muy trabajadoras. Si no, yo voy a trabajar por mi casa, yo voy a trabajar por mi empresa, yo voy a trabajar por mi negocio. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no cuida la ciudad en la que habitas, en vano va a velar la guardia. Entonces, cuando no se le da el primer lugar a Dios, pues eh, por mucho que una persona se esfuerce, por mucho que una persona trabaja, por muy bien que haga las cosas, tarde que temprano, pues eso va a ir cayendo, va a ir a pique. Sin embargo, pues estamos en esta parte de la historia en la que, bueno, Roboam está edificando, está construyendo. ¿Y qué está pasando mientras tanto allá en Jerusalén? ¿Sí? En la otra, perdón, en Israel, porque Roboam está en Jerusalén. ¿Qué está pasando allá en Israel? Allá en Israel, mientras tanto, está reinando Jeroboam. Y Jeroboam, recordemos que es este rey que lleva al pueblo a adorar ídolos, que es este rey que coloca unos becerros de oro y que le dice al pueblo, pueblo, tranquilo, tranquilo pueblo, ustedes aquí van a poder adorar a Dios, va a ser más fácil adorar a Dios, aquí vamos a adorar a Dios más chévere, ya no tienen que ir hasta Jerusalén, ya no tienen que ir hasta el templo, sino que ustedes aquí van a poder adorar más fácil. Porque aquí pues pensamos en ustedes, aquí pensamos en su comodidad. Entonces, tranquilos, ustedes ya no se tienen que esforzar tanto. Tranquilos, israelitas, ustedes ya no tienen que ir largas horas hasta el templo. Y Jeroboam está entonces allí motivando al pueblo, incitando al pueblo a tener eh, otro tipo de adoración. Recordemos que él usaba el nombre de Dios. Él decía, sí, claro, aquí pueden venir a adorar a Jehová, pero no a la manera de Dios, no como Dios había dicho, sino en sus propios términos. Entonces veamos qué estaba pasando. Mientras Jeroboam estaba haciendo allá en Israel, estaba llevando a la gente a adorar esos becerros y esos ídolos, ¿qué está pasando acá en Judá con Roboam? Veamos, dice el versículo 13. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, miren, los que estaban allá con Jeroboam, se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Entonces, está Jerusalén, eh, bueno, pongamos a este lado de Israel. Aquí está Israel con Jeroboam y aquí está Roboam con Judá. Y entonces todos los levitas y los sacerdotes eran levitas de Dios, sacerdotes de Dios, hombres llamados al ministerio, tuvieron que abandonar Israel, tuvieron que irse de Israel porque como Jeroboam había montado esos becerros y entonces estaba haciendo que el pueblo adorara a los demonios, miren cómo se declara la Biblia que dice que estaban adorando demonios, ¿sí? Aunque tuvieran nombres aparentemente del pueblo de Dios, pero estaban adorando demonios. Entonces, Jeroboam monta allí sus propios sacerdotes para la adoración a esos demonios, monta allí sus propios ministerios, empieza Jeroboam a hacer las cosas de su manera, a manejar la iglesia a su manera, a manejar la iglesia
como a él le parece en su propio parecer, pero ya no están adorando a Dios, ya están adorando, hay un montón de demonios y ya se torcieron totalmente del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con todos esos sacerdotes y con todos esos levitas? Ellos vienen hasta donde está Roboam, ellos vienen hasta Judá y le dicen a Roboam, Roboam, nosotros aquí venimos a Judá, dejamos todo lo que teníamos allá porque queremos venir a adorar a Dios. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de dejar todas nuestras posesiones allá en Israel y nos trasladamos aquí a Judá. Queremos venir aquí a Judá porque aquí está el templo, porque aquí todavía hay una adoración verdadera, porque aquí es el lugar que Dios estableció para que adoremos al Dios verdadero, para que adoremos al Dios de Israel. Entonces mira, tremendo lo que hacen estos sacerdotes, tremendo lo que hacen estos levitas, que dicen, no nos importa dejarlo todo, no nos importa abandonarlo todo, no nos importa tener que caminar largas horas y trasladarnos por largas horas con tal de estar aquí en Jerusalén, con tal de estar aquí en el templo, con tal de adorar a Dios como Dios lo ha mandado, como Dios lo ha ordenado, con tal de adorar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y yo bendigo, mira, de verdad bendigo a todas esas personas que se tienen que trasladar por horas de camino. Aquellas personas a las que el templo o la iglesia les queda lejos, pero aún así vienen a congregarse porque dicen, no, es que yo no puedo adorar a Dios en cualquier lugar. Mire, allá tienen un poco de prácticas raras, allá en ese otro lugar también tienen un poco de prácticas todas extrañas. No, esto no es como Dios mandó, Dios no dijo que hiciéramos las cosas así. Mire que la palabra dice esto y tú dices, no importa que la iglesia me quede lejos. Yo vengo a adorar al Señor porque aquí es el lugar que Dios estableció para mí, porque aquí hay una verdadera adoración, porque así me toque dejarlo todo, abandonarlo todo, porque así me toque esforzarme por largas horas, yo quiero llegar hasta este lugar donde hay una adoración verdadera, porque el Señor merece todo lo mejor, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que si tú eres de esos valientes que te toca esforzarte muchísimo y tienes largas horas de camino, aún personas que vienen a congregarse desde otras ciudades, te bendigo. Te bendigo porque mira, eso demuestra que hay un corazón sincero para buscar del Señor. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 16, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. ¡Guau! Tremendo. Mira que no solamente vinieron los levitas y los sacerdotes, sino que hubo personas que también dijeron, no, espere porque Jeroboam está haciendo las cosas mal, no espere porque nosotros no queremos adorar esos becerros, nosotros no queremos adorar esos demonios, nosotros no queremos hacer las cosas de esa manera, nosotros de verdad queremos adorar a Dios. Y si tengo que dejarlo todo y si tengo que hacer lo que tenga que hacer y si me toca caminar largas horas, no importa, yo lo hago porque yo vengo a adorar a Dios. Y mira cómo ellos se trasladaron y dice, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová. ¡Wow! Tremendo. Todavía quedaba gente con un corazón dispuesto a buscar al Señor. Qué lindo, en medio de tanto caos, en medio de la división del reino, en medio de que estaba a punto de armarse una guerra, en medio de tantas situaciones, mira que habían personas que todavía tenían el corazón dispuesto para buscar a Jehová con todas sus fuerzas. Y entonces dice la palabra que así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Mira cuánto tiempo duró esta prosperidad. Duró 3 años, porque durante 3 años ellos no se desviaron, porque durante 3 años ellos buscaron al Señor con todo su corazón, porque durante 3 años ellos buscaron a Dios con todas sus fuerzas. Y me impacta muchísimo ver que el reino se fortalece porque hay gente que está buscando a Dios.
Mira que el reino no se fortaleció por las ciudades fortificadas, por los escudos, por las lanzas, por los capitanes. Realmente aquí la Biblia nos dice que este reino se fortaleció porque había gente dispuesta a buscar a Dios con todo el corazón. Y mira, tú puedes hacer muchas cosas en tu casa. Te lo voy a traer a términos claros para que tú los puedas aplicar. En tu casa tú puedes pintar, tú puedes colocar cuadros, tú puedes decorar, tú puedes, no sé, tapar las goteras del techo. Pero si no estás buscando al Señor, no va a pasar absolutamente nada. Ah, pero si en tu casa tú estás trabajando por hacer las cosas bien, que tu casa esté linda, que hayas pintado, que hayas tapado las goteras, que pongas una decoración linda, pero en tu casa de verdad están buscando de Dios, están orando, están leyendo la palabra, están haciendo el devocional, están congregándose, mira, ahí va a venir la bendición del Señor. Ahí va a fortalecerse tu casa, ahí vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. En una iglesia pueden haber iglesias muy lindas con luces, con pantallas, con una silletería espectacular, pero si no hay personas que estén buscando del Señor con todo el corazón, personas que estén dispuestas a orar, a leer la palabra, a interceder, a adorar, a presentar ofrendas delante de la presencia de Dios, pues en ese lugar no va a pasar nada, no va a ser más que luces y ruido y música. Pero cuando en ese lugar hay un esfuerzo, sí, queremos tener la casa de Dios linda, arreglemos las paredes, pongamos las sillas, miren el altar, los instrumentos, pero con todo eso hay personas que están orando, que están intercediendo, que están adorando, que están leyendo la palabra, que se están congregando, que están clamando por el pueblo. Wow, ahí es cuando se ve la bendición de Dios sobre esa congregación, sobre esa iglesia, sobre ese lugar. Entonces vemos en este pasaje un reino que trabaja por edificar y por fortalecer, pero un reino que ahora está, eh, o se ha sumado gente que de verdad está buscando al Señor de todo corazón. Gente que está dispuesta a presentar sus ofrendas y sus sacrificios y sus holocaustos delante de la presencia de Dios. Y ahí es cuando el reino se fortalece, ahí es cuando hay crecimiento en ese reino. Y bueno, vemos que es claro, ¿no? Dice por 3 años, o sea, 3 años duraron buscando del Señor, 3 años se vio la bendición de Dios sobre ese reino de Roboam, sobre ese reino de Judá. Y luego, bueno, ya este pasaje termina diciéndonos que Roboam toma por mujer a Malat y toma por mujer a Maaca. Dice que ama mucho a Maaca y Roboam pues tiene hijos. Dice que tiene 28 hijos y 60 hijas, es decir, tiene muchísimos hijos. Tiene a un hijo que es como el hijo con el que va a dejar su legado. Y dice el versículo 23 que lo obra sagazmente. ¿Sí? Bueno, tiene a su hijo Abías, que es el que va a seguir su reino. Y que Roboam obra sagazmente y esparció a todos los hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas y les dio provisiones en abundancia. Es decir, vemos a un Roboam que empieza a delegar y entonces, hijo, tú te vas a establecer en esta ciudad, tú te vas a establecer en este lugar, a ti te corresponde administrar esta otra ciudad y él los deja a todos muy bien organizaditos. Vemos que Roboam eh, trata de administrar de la mejor manera, es decir, deja las funciones establecidas y a nivel particular, pues admiro que Roban haya dejado en vida bien organizados a sus hijos y les dice qué le corresponde a cada uno. Vemos que hay papás que nunca hablan con sus hijos acerca de qué herencia les van a dejar y hay papás que esperan a que se muera para que los hijos repartan la herencia. Y vemos después tantas peleas entre los hijos porque los papás fallecen y entonces, que a mí me toca la casa, no, que a mí me toca el carro, no, que a mí me toca tanta parte de la casa, no, que usted se quede con esta pieza y usted se quede con el baño y usted se quede con el jardín y la finca, ¿quién va a administrar la finca? Y entonces, ¿y quién va a administrar la camioneta? No, yo no quiero la camioneta. Y entonces,
cuando los papás fallecen se convierte en un desorden y tristemente terminan las familias peleando entre ellas mismas, los hijos peleando entre ellos mismos. Pero cuando hay un papá organizado y les dice, miren hijos, esto es lo que tengo, a ti te corresponde esto, a ti te corresponde esto otro, a ti te corresponde lo siguiente, ya cada quien sabe qué es lo que le corresponde, qué es lo que le toca, eh, y se procura que haya una buena administración porque ya cada quien tendrá que rendir cuentas de esa porción que le corresponde. Así que dice la palabra que este Roboam obró sagazmente, obró inteligentemente para delegar a sus hijos y administrar de manera correcta. Y aquí termina este capítulo 11 de Segunda de Crónicas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos permitiste aprender el día de hoy, Señor. Señor, ayúdanos a mantener la paz en nuestro hogar, a mantener la paz en nuestra casa. Tu palabra declara que son bienaventurados los pacificadores. Señor, que nosotros siempre podamos ser gente de paz, gente que trae la paz, gente que habla paz, gente que lleva ese mensaje de paz, así como también lo hizo Semaías. Revístenos de tu poder y revístenos de tu autoridad para que realmente podamos traer la paz a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestro ministerio, allí en el colegio, en la universidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, danos la capacidad de administrar de manera correcta, que lo que tú nos has entregado podamos fortalecerlo, podamos fortificarlo y que siempre te demos a ti el primer lugar, Señor. Que siempre te demos a ti el primer lugar. Señor, anhelo buscarte con todo mi corazón. Si me toca esforzarme para ir hasta tu casa, para congregarme, si me toca esforzarme para renunciar a muchos privilegios con tal de estar en tu casa y adorarte de manera sincera y adorarte de manera verdadera y adorarte como tú lo has establecido. Yo te pido, Señor, lléname de fortaleza porque tú mereces lo primero y lo mejor. Señor, oramos para que nos levantemos como excelentes administradores de lo que tú nos has entregado y que nuestra familia también pueda ver esa bendición al administrar de manera correcta conforme a tu voluntad. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que aprendimos el día de hoy. Declaramos día de bendición, declaramos que esta semana es una semana de cielos abiertos, que esta semana es una semana de gloria y de poder. Y en el nombre de Jesús, a una sola voz, declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Quiero recordarles que esta semana hay unas invitaciones muy especiales. En primer lugar, quiero invitar a todas las parejas, queridas parejas. Este jueves tenemos nuestra primera reunión de parejas, va a estar súper linda. Es nuestra primera reunión del 2025, así que todas las parejas cordialmente invitadas, que la bendición de Dios repose sobre tu hogar este año, que la bendición de Dios repose sobre tu casa este año. Así que organízate para que este jueves no faltes a la casa del Señor. Será un tiempo muy especial, un tiempo de palabra, un tiempo de oración por tu hogar y un tiempo de mucha edificación. Así que ánimo, los esperamos. También quiero recordarles a todas las mujeres que el día sábado 29 de marzo tendremos nuestro gran congreso de mujeres. Ya próximamente les estaré dando toda la información al respecto. Por ahora quiero que vayas separando esa fecha, sábado 29 de marzo. Vamos a estar desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde en un tiempo de palabra, administración, alabanza. Va a ser un congreso de mucho poder. Realmente este congreso va a ser de mucho poder, poder del Espíritu Santo, poder de Dios sobre tu vida, la gloria de Dios manifestándose sobre ti de manera sobrenatural. Así que ánimo, querida mujer, mujeres de 14 años en adelante, ¿sí? 14 años en adelante. Va a ser un congreso que realmente te va a sorprender, algo que nunca antes has visto. Así que te esperamos. Y bueno, permíteme animarte también a aquellas personas que
anhelan dar ese paso del bautismo, aún puedes asistir a las clases, hasta mañana hay plazo para que puedas asistir a la clase de bautismo a las 6:30 de la tarde. No te lo pierdas, recuerda que la clase de bautismo no tiene ningún costo, son 8 clases donde tú vas a poder recibir toda la información para determinar dar ese paso de obediencia delante de la presencia de Dios. Y último anuncio, quiero invitar a todas aquellas personas que desean aprender un instrumento musical, batería, guitarra, piano o técnica vocal, para que te puedas inscribir en las escuelas de adoradores. Si deseas mayor información, puedes escribirnos a la línea WhatsApp 305-437-3157. Te la repito, 305-437-3157 para que puedas asistir a las escuelas de adoradores. Las escuelas de adoradores sí tienen un costo. La mensualidad es una mensualidad de 60,000 pesos mensuales. Realmente es muy económico. Porque los profesores que dictan las clases son profesores profesionales, muy buenos docentes, muy buenos profesores, para que tú o tus hijos puedan aprender de manera rápida, puedan aprender de manera profesional y puedan aprender a adorar a Dios. Recuerda que no es una academia de música, es una academia de adoradores. El fin, el propósito es que puedas a través de ese instrumento aprender a alabar al Señor. Así que ánimo, ánimo, ánimo. Este año es un año para estudiar y prepararte en un instrumento musical. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.